le voy a compartir una placa de lo que es justamente el avance del periodismo digital al periodismo impreso. A ver, para que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros comenzamos a hablar de esta nueva era del periodismo, acá no debemos dejar de considerar que hemos recorrido un camino bastante importante en todo este tiempo en lo que es el trabajo periodístico en sí, que se fue adaptando a las necesidades, obviamente, de la sociedad. Esas necesidades que han ido creciendo con el correr del tiempo, con el correr de los días y con el correr del avance de las nuevas tecnologías. Si bien la nueva forma de la presentación que tenemos nosotros, el mensaje fue cambiando radicalmente, también nos encontramos con nuevos desafíos, desafíos que terminan formando como una esencia en la tarea del periodista, pero que no ha surgido, no ha sufrido ningún tipo de modificación. Las nuevas tecnologías, esto es importante, chicos, que lo tengan en cuenta, las nuevas tecnologías ayudan de manera determinante, pero la forma de hacer el periodismo, el espíritu del periodista en sí no ha desaparecido. Entonces, dentro de esta realidad que nos plantean los nuevos e interesantes desafíos, dentro de los medios de comunicación también se realiza una autocrítica sobre estas nuevas estrategias para poder mantener el interés en la sociedad. El interés está supeditado por la forma en que nosotros vamos a presentar la información, la forma de poder desarrollar estos nuevos productos que van a ser interesantes para una audiencia que es cada vez más exigente. Obviamente que con la implementación de estas tecnologías digitales que tienen un abismo de diferencia con lo que son las comunicaciones tradicionales y que de a poco van mutando, no digo que va desapareciendo, pero va mutando, estamos ante la presencia de una democratización de la comunicación. Esto quiere decir que cualquier persona puede acceder a la información desde los distintos soportes tecnológicos, formando parte incluso del proceso de la noticia. Ustedes recordarán que en la clase pasada observábamos cómo con estas herramientas tecnológicas, el celular, la cámara del celular, puede grabar una situación que puede ser considerada noticiosa, pero cuando yo digo puede ser considerada noticiosa, no solamente juega como actor principal el periodista, el medio, para determinar si es noticia o no. Esa necesidad, ese requerimiento de la sociedad fue instalando también como otro actor al consumidor, al que genera la noticia y al público que quiere consumir esa noticia. Entonces, este cambio cultural que se observa en los últimos años hace que la interacción sea mucho más fluida y el intercambio que se ofrece con esta posibilidad de interacción permite el cuestionamiento y a la vez el enriquecimiento de la noticia. Cuestionamiento que surgía cuando nosotros hablábamos de lo que es el periodismo ciudadano, lo bueno y lo malo del periodismo ciudadano, con lo que es el periodismo en sí, como a través de la información que se genera dentro del periodismo ciudadano se la puede transmitir de la mejor manera posible. Dato importante para todos los que trabajan en los medios de comunicación o para todos los integrantes de nuestra sociedad, nosotros estamos ante la presencia de una audiencia que ya tiene algo de información sobre el hecho que está trascendiendo. Es decir, nosotros no vamos a brindar una información a un público que está sin ningún tipo de dato de lo que ha sucedido. Nosotros tenemos que trabajar sobre una realidad que nos señala que la información que nosotros estamos brindando, el público ya tiene algo de información, no toda, pero algo ya sabe. Y ese es un desafío que antes no tenían el periodismo tradicional. El periodismo tradicional armaba la información, pirámide invertida, normal, trunca, como mejor le pareciera, porque sabía que del otro lado la exigencia era que quería saber lo que pasaba, entonces hasta se moldeaba la información que se quería suministrar. Eso hoy ya no ocurre. Hubo un hecho trascendente a las 10, como veíamos uno de los videos en la clase de apertura, a las 10:05 alguien ya lo dispara a alguien. Un medio de comunicación, un periodista ciudadano, un internauta, un bloguero, un influencer. Fíjense en todos los canales de comunicación que van generando esa información y que nosotros como periodistas tenemos que salir en esa carrera, pero
con herramientas válidas para que todos los que armamos esa noticia lo hagamos de la mejor manera posible, a sabiendas, y reitero esto, que a sabiendas de que el público ya algo de información tiene. Tenemos aquí en una placa algunas de estas características de este nuevo periodismo digital, pero como a mí me gusta, de alguna manera, no aburrirlos tanto con una exposición, sino acompañarlos con videos, yo antes de ingresar a estas características del periodismo digital, quiero que veamos un video que está vinculado sobre justamente esta carrera digital que tenemos en la actualidad en materia de información y que, bueno, muchas veces hay algunas dificultades que van surgiendo. Vamos a ver si lo encuentro por acá. No. A ver, me dejan un minutito que lo busque y ya se los muestro. Big Data. Obviamente que todo está vinculado con lo que es el trabajo del Big Data, de cómo estas herramientas han ido ganando terreno. Ahí lo estoy compartiendo. Bien. Bueno, esto está vinculado más que nada, lo voy poniendo en situación, de cómo justamente estas nuevas tecnologías han ido ganando terreno. Y también cómo la parte política fue utilizando estas herramientas para que llegaran a un público que tal vez antes no lo consideraban como tal, o votantes que antes no lo consideraban como tal, o no tenían la fuerza, el contenido del mensaje para atraer esa clase de votantes. Me gustaría empezar con esto porque después hay un debate relacionado con la ética, con la verdad y la posverdad. Se los comparto, lo vemos y seguimos adelante. Además de transformar nuestro estilo de vida, nuestros hábitos e incluso nuestro vocabulario, las redes sociales se han convertido en un medio con el que nos mantenemos más informados que nunca. Cada vez es más habitual que Twitter o Facebook sean los canales preferenciales para difundir una noticia, leer las declaraciones de políticos y personas famosas o publicar anuncios. Por esta razón, las redes sociales han adquirido un poder cada vez mayor a la hora de influir en la opinión de la sociedad. Históricamente siempre se ha hablado de tres poderes estatales que regulan la vida en sociedad. El poder legislativo, que crea y reforma las leyes. El poder ejecutivo, que se encarga de que se ejecuten las leyes y decisiones del poder legislativo. Y el poder judicial, dedicado a la aplicación de las normas jurídicas para la resolución de conflictos. Sin embargo, antes de la llegada de otros medios de comunicación más poderosos, comenzó a utilizarse la expresión el cuarto poder, en alusión a la prensa por su capacidad extraordinaria de influencia social. Ahora, con la irrupción de Internet y la difusión de los dispositivos digitales, se habla cada vez más de la existencia de un quinto poder, el de las redes sociales. Gracias a las redes, los individuos empezamos a tener una voz tan importante como la de las corporaciones, las administraciones y el sistema en general. Su importancia radica en haberse convertido en la mejor arma de los movimientos ciudadanos. A principios del año 2011 tuvo lugar la llamada Primavera Árabe, una serie de manifestaciones populares que reclamaban un sistema más democrático y una mejora de las condiciones de vida en el mundo árabe. Las redes sociales se convirtieron en la mejor herramienta para dar a conocer a todo el mundo la situación, pues permitieron la propagación de imágenes de los acontecimientos en aquellos países. En ese mismo año, 2011, en España se originó un movimiento reivindicativo inspirado en la Primavera Árabe. El día 15 de mayo, miles de personas se congregaron en la Puerta del Sol de Madrid exigiendo un mejor gobierno. Ese día nació el movimiento del 15M o de los indignados. Su mensaje se propagó por todo el país, gracias sobre todo a las redes sociales. Descubierto su poder, las redes sociales también están actuando como canal de difusión de las campañas electorales para lograr una aproximación mayor de los políticos a la población. En 2008, Barack Obama logró convertirse en presidente de Estados Unidos, en parte gracias a una estrategia basada en tener presencia en las redes sociales. Cuando en 2012 Barack Obama volvió a presentarse como candidato a la Casa Blanca, sus asesores no solo apostaron por las redes sociales, sino que introdujeron también el concepto de Big Data.
Más de 54 empleados, entre matemáticos, programadores y expertos en Internet, estudiaron y analizaron durante meses los datos de votantes de los estados que, según creían, iban a ser claves para ganar. Esto permitió diseñar estrategias de campaña específicas y contribuyó en gran medida a la victoria del candidato demócrata por segunda vez consecutiva. La primavera árabe, el movimiento del 15M o la campaña electoral de Obama son claros ejemplos del poder de las redes sociales y de su capacidad para llegar a cambiar la opinión de un gran número de personas. Su poder de influencia es muy elevado, tanto en asuntos complejos como en situaciones cotidianas. ¿Quién no ha buscado opiniones de otros consumidores en Internet antes de adquirir un producto o servicio? ¿Lo has hecho tú? Bien, esto como para que ustedes entiendan un poquito el poder que tienen las redes sociales, como yo les comentaba antes de mostrar este video, la utilización política que se les da a las redes sociales para ganar campañas. Una cosa es justamente esta utilización política de candidatos para captar electores o de alguna manera condicionar su discurso, aunque no lo dice el video, uno más o menos lo interpreta, una forma de acondicionar su discurso para las necesidades que tiene en ese momento un determinado grupo de electores y de esta manera poder captar el interés electoral en esa masa de votantes que por ahí tienen dificultades para llegar con su mensaje. Entonces, como yo les comentaba, ingresando un poquito, si bien ustedes en otros módulos van a ver con más profundidad todo lo relacionado con lo que es lo digital, yo esto también lo relaciono con lo que es el periodismo analógico, o el periodismo escrito, o al periodismo digital. Y ahí, como ustedes observan, hay tres elementos que son importantes. Una es la nueva relación entre el profesional y el lector, porque así acá obviamente ya se plantea una nueva forma de interacción que hay entre el periodista y el lector que se convierte en digital. Acá las interacciones se brindan mayoritariamente en los comentarios que se pueden dejar al pie de la noticia cuando se abre esta posibilidad, pero también hay otras opciones que no tienen una directa relación con el medio en donde se trabaja, sino también en la relación que es más directa que tiene el periodista con su público a través de sus redes sociales. Es decir, los comentarios, lo charlábamos en la clase pasada, los comentarios que estaban anteriormente en lo que es el periodismo gráfico, estaba supeditado a una carta del lector, 2, 3 comentarios, sobre una masa mucho más importante de gente que consumía esa información, y se va transformando al comentario que puede ser canalizado a través de los medios digitales, incluso una relación directa que tiene el periodista con la utilización de sus propias redes sociales, algo que es muy frecuente. Si bien muchos autores señalan que Twitter es el claro ejemplo de cómo la información es brindada por un periodista a través de los hilos de seguimiento, el hilo de seguimiento, cuando yo posteo una información en Twitter, inmediatamente vienen en bajada todos los comentarios, aportes y demás, a eso se le denomina hilo de seguimiento. En ese hilo de seguimiento podemos encontrar de todo, muchos opinan lo que es el contenido de la información, otros toman una postura frente al comunicador ante una determinada situación, etcétera, etcétera, etcétera. Acá en la región norte el Twitter no es tan explotado dentro de lo que es el trabajo de los periodistas. Se utiliza mucho más el Facebook, si bien el Facebook no tiene como una especie de seguimiento de comentarios, el Instagram, y en los últimos tiempos lo que uno está observando es que muchos políticos locales están utilizando el TikTok como herramienta para comunicar sus actos de gestión. Pero bueno, supongo que ustedes deben conocer lo que es TikTok, como la mayoría utiliza el TikTok como una herramienta de distensión, pero si se ponen a analizar, van a ver muchos políticos locales principalmente, que con el típico formato de edición que tiene TikTok, difunden sus actividades y se acomodan ellos a lo que la gente quiere ver y a partir de ahí disparan lo que ellos quieren comunicar. También hablamos del tema de la conectividad. Es la parte medular de lo que es el trabajo periodístico. Y cuando hablamos de conectividad no nos referimos
a la tirada en red, al coaxil, a la fibra o demás. No, acá se habla de que el comunicador y el periodista debe tener una comunidad digital. La comunidad es nuestro grupo de amigos, yo le pongo amigos entre paréntesis, que podemos tener en Facebook, en Instagram, en TikTok. Es decir, esa necesidad de conectividad, de estar permanentemente en relación con los lectores, los seguidores, implica que de alguna manera la comunicación deja de ser vertical y si se atienden las demandas van surgiendo de manera permanente en una perfecta conectividad aceptada. Cuando yo hablo de vertical, anteriormente se conocía como que yo bajo la información y los demás lo consumen. Eso ya no sucede. Ahora la comunicación es vertical y yo debo escuchar o debo leer a quienes integran mi comunidad que me pueden decir, no, mira, estás equivocado en esto, o acompaño lo que vos decís, o también pueden decir, por ejemplo, de que tengo esta información que te puede ayudar. Es decir, comienzo a generar dentro de mi comunidad una relación aceitada que me puede servir para o bien darle continuidad al tema en el cual yo estoy abordando, o bien escuchar la otra campana, es decir, no ser tan abstracto de decir lo que yo digo es cierto y se acabó, no. Se puede dar esa relación que me va a permitir mantener, como yo les decía, contacto con mi comunidad y a la vez esos integrantes de la comunidad pueden traer a otros integrantes para hacer que mi grupo de seguidores sea mucho más amplio. Y cuando hablamos también de la particularidad de la noticia, acá se plantea un debate sobre la forma en que se debe redactar la noticia. Y hay un debate bastante interesante en lo que es el texto del periodismo gráfico al periodismo digital, porque mientras algunos sostienen que la noticia no puede ser muy extensa, otros señalan que esto lleva a la desinformación. Y en este punto, si nos ubicamos en la gran oferta noticiosa que existe en la actualidad, el público ya no toma su tiempo para leer la información, sino todo lo contrario. Busca que la misma esté presentada de manera tal que le genere el menor esfuerzo al tratar de consumir esa información. Es lo que anteriormente planteábamos como el escaneo y el escroleo informativo, que sigue muy vigente en la actualidad. Esto es debatible porque, bueno, la información generada en el momento y que necesita ser difundida en el momento, me lleva a mí a que tome esta decisión de disparar la información y hacerla de manera tal que sea atrayente para el público. Bueno, generalmente las noticias de espectáculos sociales, algunas judiciales, entremeses amorosos entre famosos, esa es la que llega más fácil al público, porque, bueno, el público le gusta consumir eso, no vamos a decir que el público es medio chusma, pero le gusta consumir ese tipo de información, y ahí se genera también un debate, digamos, si tenemos un público que consume fácilmente esa información, debemos preguntarnos por qué. Por el contexto, sí, obviamente, un contexto en donde las redes sociales también terminan siendo como la pared que divide mi casa con la del vecino, y que cuando yo escucho que mis vecinos discuten, ¿qué hago yo? Paro la oreja. Bueno, en las redes sociales es exactamente lo mismo. Cuando yo publico una información de un determinado actor o actriz que se peleó con su novio, se juntó con su exnovio, o que se fue de fin de semana largo a cualquier lugar, bueno, yo la publico, bueno, juega exactamente el mismo papel. Y ahí nosotros estamos ante un debate en el cual quiero ingresar, que uno observa que se lo está dejando de lado, y que es nada más y nada menos que la ética periodística y la inmediatez en la noticia. La ética puede ser aplicada a las nuevas formas de comunicación, obviamente que sí. Si yo soy una persona que tengo ética a la hora de informar, si lo hice en los medios gráficos, lo puedo hacer perfectamente en el digital.
Y cuando hablamos de este tema, debemos considerar primero qué es la ética aplicada justamente al periodismo. Javier Restrepo, él dice que la ética aplicada al periodismo está centrada en los valores del compromiso con la verdad, la independencia y de la responsabilidad social, que son los altos niveles del mejor periodismo. El periodismo sirve informando, y la información es la expresión específica del servicio que presta el periodismo. Vayan tomando nota. El periodismo sirve informando. Y acá vamos a ver algunos autores que están vinculados con lo que es el trabajo, ¿no?, de muchos periodistas, ¿no? Tiene una placa que está centralizado sobre la ética e inmediatez, lo que yo acabo de decir, el periodismo sirve informando. La inmediatez de la noticia, por ahí no tienen en cuenta estos aspectos. El público necesita estar informado, pero tiene que haber confirmación de lo que sucede. Muchas veces no se chequea la información al momento de ofrecerla. La inmediatez muchas veces no ayuda a la información concreta, y el potencial ayuda a no perder credibilidad. El potencial está a la orden del día dentro de esta inmediatez. El habría sido o habría sucedido es algo que se utiliza de manera muy frecuente. Obviamente que no es lo adecuado, no es lo indicado. El periodista tiene que ir con la confirmación. Yo vuelvo a lo que le decía anteriormente: si tenemos 5 fuentes, 3 deben confirmar lo que nosotros estamos señalando, y si nos confirman lo que nosotros tenemos como dato, obviamente ya es información. Y ahora vamos a ver algunas opiniones de algunos comunicadores y periodistas que juegan un papel muy importante dentro de este esquema. Una de ellas es la consultora y periodística Mónica González, es de Chile. Ella señala que la inmediatez puede perturbar la ética del periodismo, considerando la enorme responsabilidad de los editores a la hora de la publicación y la importancia de someterla a los chequeos permanentes. Las redes sociales como fuente de información deben ser sometidas a los mismos chequeos que las fuentes tradicionales. En este punto, y ante el incremento de lo que se denomina la industria de las noticias falsas, la ética en el periodismo se debe hacer más fuerte. Ustedes recordarán que nosotros en la clase pasada hablábamos de que el Internet, a diferencia del periodismo gráfico, el periodista gráfico tiene rostro, tiene firma, tiene todo, digamos, no puede escapar. El periodista, o el que utiliza, mejor dicho, las redes sociales o el Internet, genera anonimato, muchas veces desinformación, otros operetas de distinto tipo, y muchas veces ese anonimato termina generando que se difundan noticias falsas sin ningún tipo de comprobación, pero con la finalidad de o bien instalar un tema o bien dañar a una persona. Se ve mucho esto en lo que son los grupos de Facebook. Cuando ustedes hagan un escaneo en el Facebook de grupos, como Alguien Sabe, etcétera, etcétera, hay muchos grupos. Yo siempre veo el de Alguien Sabe porque es interesante, ¿no? Estoy como en esos grupos de Facebook, yo estoy como con la pared que separa mi casa con la del vecino, y siento que están discutiendo, estoy con la oreja parada para ver qué es lo que discuten. Bueno, cuando uno ingresa a esos grupos, algo de eso tiene. Y cuando lean con el permiso del administrador, sepan de antemano que por atrás de eso va a venir una catarata de denuncias que uno no sabe si tienen algo de verosimilitud, algo de verdad, o bien es simplemente generar algún tipo de daño. Otros de los comunicadores, periodistas,
que quiero destacar es Gumersindo Lafuente, que es precursor del periodismo digital en España. Él tiene una visión distinta de la influencia de la inmediatez de la noticia, a la cual señala que no debería tener influencia en este punto, ya que los medios deben tener a periodistas capacitados y con experiencias en estos puestos. Eso es algo que todavía no está del todo aceptado en muchos medios de comunicación. Es decir, hay periodistas que vienen de lo analógico, de lo gráfico, están mutando y ya han mutado a lo digital, conocen las herramientas tecnológicas, se han adaptado, se han capacitado y por ahí hasta tienen mejor capacidad de decisión que un periodista que ha nacido con esas redes sociales. ¿Por qué? Porque la experiencia, el criterio y las herramientas nuevas a las cuales tuvo acceso le puede dar la posibilidad de cuando llega una información puede tener algo de cierto o todo lo cierto. Entonces, a partir de esa experiencia y ese contacto con las fuentes, le puede dar la posibilidad al medio o al que está escribiendo la noticia de que gane esta carrera digital con una información plenamente confirmada. Por eso Gumersindo Lafuente dice que ahí tienen que haber periodistas capacitados y con experiencia. A mí me dicen, pasó tal cosa en la Plaza Belgrano, se cayeron 20 árboles, y la experiencia va a indicar de que, por ejemplo, en la Plaza Belgrano hay muchos árboles que no tienen tratamiento, que ya hay un antecedente que no en la Plaza Belgrano, sino en la Plaza España, atrás de Casa de Gobierno, hace algunos años se cayó un árbol de dimensiones importantes, que fue un sábado a la tarde. Dios quiso que sea un sábado a la tarde, que no había movimiento, no había auto estacionado, no había nada de nada, y se cayó un árbol que cruzó toda la calle Independencia, fue un milagro. Me puede servir como antecedente que en otras épocas, atrás de la Casa de Gobierno, en la Plaza España, estaba la infantería o estaba la montada con el cuerpo de caballería, y los caballitos hacían sus necesidades en cercanía del árbol, que generaban que después se seque el árbol. Digamos, eso no les pide ningún lado, pero me da la experiencia de haber recorrido ese lugar en algunas coberturas, y sé que si me llega la información de que todos los árboles de la Plaza de Belgrano se están por caer porque no tienen cuidado, algo de cierto hay. Por eso, la experiencia y la capacidad de muchos periodistas con años en esto es un plus que por ahí no está del todo bien, no digo valorado, sino bien utilizado. Y yo quiero volver un poco a Javier Darío Restrepo, quien en vida era un destacado periodista colombiano, quien era un referente de la ética del periodismo, que señalaba que la inmediatez de la información responde más que nada a un valor comercial antes que periodístico, pero que en la carrera por informar primero, la misma se presenta incompleta y de mala calidad. Le doy la derecha a Javier Restrepo con todo esto. La noticia con calidad ética sí se la presenta con los aspectos más relevantes, con la debida interpretación y los correspondientes elementos de análisis. Acá en Jujuy se ha dado una situación muy particular hace un par de semanas ya de la fuga de un evadido del servicio penitenciario. Los que comenzaron con esta carrera de la información, he observado en algunos digitales, que se daba esta máxima de que no estaba del todo completa, al menos lo ortográfico, y que entraron a errarle en los datos. Y eso porque no hubo un chequeo previo. Muchos han ingresado en eso, ¿no? Que no niego que por ahí alguien haya querido instalar algún tipo de situación respecto a esta fuga, pero en lo que es el trabajo de muchos digitales, han dejado al descubierto muchas falencias que uno al ver que corría la información por las redes sociales y tenía muchos errores principalmente de ortografía y después de contenido, ¿no? Que eso también es importante. Sucede en Jujuy, sucede en el país,
sucede en el mundo. Sucede en todos lados este tipo de situación. Sucede en los medios más importantes del mundo que tengan ese tipo de error. Y eso es porque ese ejercicio que se necesita permanentemente de mantener a una comunidad digital informada, esa falta de ejercicio de la inmediatez hacen que cometan estos errores. Antes de ingresar al otro tema, que es la posverdad, que ahí vamos a ver también otro video interesante para entender un poquito la posverdad, quería saber si están entendiendo algo, si les ha quedado alguna duda. Si quieren consultar algo, pueden hacerlo, los escucho, chicos. Ángel. Cuando la radio Mitre informa primero, o Crónica, primicia de noticia, usted dice que el informar primero y decir que la noticia es la primicia de este canal o de este medio, ¿para usted es solo comercial? ¿Y podemos tomar todos los medios en la inmediatez que es así o no? Sí, sí, lo dijo Restrepo, tiene un hecho meramente comercial. Vos decís, bueno, ponés dos ejemplos de dos medios. Mitre informa primero, sí, te informa primero, pero, a ver, si el contenido está bien confirmado, bueno, tiene miles de fuentes de información, tiene 10 cronistas mínimo atrás de una noticia, y sí, te la va a confirmar al toque y la va a publicar al toque. Crónica, yo creo que es un medio interesante, Crónica, porque ha nacido con ese espíritu de ser pionero en la primicia por televisión. Una mecánica que ahora como que al mutarse a lo que es el requerimiento de la sociedad, medio como que no sé si es el adecuado o rompe con la historia que tenía Crónica. Crónica se ha caracterizado por la famosa placa roja, por la forma escribir con cierto grado de ironía, muchos títulos, algunos cuestionables, otros bien informados, pero hay que reconocer que en una época Crónica hacía... Se silenció el micrófono. Perdón, ahí. No sé por qué se me silenció. ¿Ahora me escuchan? Sí, se escucha. Ahí sí. Se escucha muy bien, sí, sí, sí. Bien. No, decía recién que el tema de Crónica en su momento se ha instalado como un medio que jugaba con cierto grado de sensacionalismo, pero apuntaba mucho más a generar primicia, y de hecho lo hizo. Muchísimos temas lo hizo con una rapidez, con una inmediatez, incluso antes de que estén las redes sociales. Después ahora fue mutando a otra forma de hacer periodismo que es atendible y diría, en algunos puntos, yo diría que no sé si es bueno. En algunos, no digo en todo, ¿no? Tiene muy buenos periodistas, eso es innegable, pero hay algunas cuestiones que por ahí a uno no le cierra del todo. Y sí, lo que pasa es que cuando hablan de Mitre estamos hablando de la radio, que la radio en definitiva siempre estuvo anticipando la información. Obviamente que todo este andamiaje de lo que es las redes sociales, que ha impactado mucho en televisión y en gráfica, para transformarse en digital, en radio como ya venía con esa gimnasia, como que mucho no ha golpeado, porque la radio siempre ha sido característica de brindar primero la información. Está el periodista, teléfono, pasa esto, lo tengo confirmado, salgamos. 2 minutos. Desde lo que pasó el hecho hasta que el periodista lo confirma. Y te lo larga al aire. Es decir, corre a la par de esta carrera digital. Si lo hace primero Mitre, lo hace primero Continental, lo hace primero cualquier radio, sí, también eso ayuda obviamente a lo comercial, porque a la hora de vender un producto, mirá, vendemos este producto que es una radio que tiene
característica de anticiparse en información, eso puede atraer clientes. Es así, digamos, es innegable. Ángel Laureano tiene la manito levantada. Ángel, no sé si querés hacer alguna aporte. No, profe, no sé si me escucha. Ahora te escucho, sí. Ah, bueno. No, quería consultarle porque, por ejemplo, ha pasado, ¿no? Yo trabajo también en medio y ha pasado siempre que, bueno, cuando vos das una información, bueno, dentro de todo corroborás, tratás, digamos, de buscar la fuente, más de 2 fuentes, digamos, para lanzar la información. Pero ha pasado en algunas ocasiones donde, por ejemplo, ha sucedido casos de siniestros viales y muchas veces la policía trata de desviar la información. Son instituciones que, como usted lo decía el sábado pasado, es difícil por ahí extraer datos precisos, porque, bueno, a fin de cuentas ellos son los que están cerca de la nota. Pero desviar la atención de los medios. ¿Cómo actuamos ante esa situación? Porque es difícil a veces cuando no se colabora con las instituciones que a fin de cuentas deberían brindarte Sí. precisión. No todo, obviamente, porque uno entiende que no debe ser detallado, pero mínimamente una base, ¿no? Sabés que, bueno, yo en una oportunidad he dado clases sobre relaciones humanas y públicas en lo que es ahora el instituto, antes era el Instituto de Seguridad, ahora es la universidad, el Instituto Universitario. Y hablábamos de estos temas con la policía. Yo le decía a la gente que tenía en clase, la policía maneja información. Y si maneja información, tiene poder. Y si tiene poder, puede, como venimos charlando, armar la información porque ellos la tienen y ellos la suministran, ellos la pueden dosificar. El tema es que o no se animan o no dejan que se animen. Entonces, ¿qué tenés? Y cuando vos vas a cubrir un siniestro vial, ¿qué es lo que te dice inmediatamente policía? Secreto de sumario. No puedo hablar. No, está bien. Yo sé que hay un expediente judicial. No quiero que el policía me hable del expediente judicial porque no lo sabe y porque eso lo maneja la justicia. Tal cual. Yo quiero que me hables de lo que vieron ustedes al momento de llegar, o cuántos patrulleros vinieron, si pidieron asistencia al SAME, si había personas heridas, quién habría provocado el accidente, cuáles habrían sido las circunstancias. Eso es lo básico. Y yo, por ejemplo, a mí me toca cubrir, hay algo que me llamó la atención. Sí. Dos situaciones que las pongo como ejemplo. Me tocó cubrir no hace mucho tiempo un accidente en la zona de la nueva terminal de San Salvador de Jujuy, 14 vehículos involucrados. 14. Día de lluvia, pleno verano, la ruta 66 saben que ya está quedando chica para todo. 14, entre camiones, colectivos, autos y camionetas. No murió nadie de casualidad. No murió nadie de casualidad. Pero nosotros llegamos al momento de cubrir el accidente, bueno, y ahí está un poco también el periodista de cómo va a manejar la situación, ¿no? Porque si yo logro sacarle algo de información, hasta por ahí te termina tirando algunos datos, pero que ellos por una situación interna o por lo que fuera, no la quieren decir públicamente, pero te dicen, mira, pasó, fue el camión o fue la camioneta, se cruzó, que esto, que lo otro, ya te tiene información al menos para armar un informe. Se da esa situación como también se da la situación que te dicen, no, ¿sabes qué? Tenés que ir a prensa. Vos vas a prensa y la información, si el accidente fue a la mañana, recién la van a tener a las 7 de la tarde. Para lo que es digital, ya está muerto. Puede servir para el diario papel del día siguiente, pero para lo que es digital, redes sociales, Facebook y transmisión por Facebook Live, ya está muerto. Tiene que ser el aquí y el ahora. Entonces vos por ahí decís, bueno, oficial, ¿cómo le va? ¿Qué pasó? Y muchas veces digo, tenés que oír con el micrófono prendido, el grabador prendido, el celular al aire. Entonces ya le genera como algo de compromiso. No te va a decir todo, pero sabe lo que puede informar. Es frecuente, no te pasa a vos, nos pasa a todos este tipo de situaciones. Como por ahí también hay que la policía te la resuelve en 2 minutos.
Hace no mucho tiempo, en la 66 bis, hubo un accidente de tránsito de un automóvil que venía de Salta, que traía diplomáticos paraguayos con un auto, lamentablemente falleció justo un personal policial, y cuando vamos a hacer la cobertura, el que estaba a cargo de la unidad regional de Perico, muchachos, córranse, vengan, yo les doy la nota, les digo lo que sé. Y te resolvió el problema en 2 minutos. Eso también tiene mucho que ver la predisposición que tiene. Pero no solamente sucede con el ámbito de esta información de siniestro que involucra a la policía y demás, sino también sucede en otros ámbitos, ¿no? Muchas instituciones por ahí medio que no quieren estas cuestiones de que ustedes informen de lo que está sucediendo, y por ahí como que te la patea, que el funcionario no está, no puede hablar o no quiere hablar. Pero bueno, eso forma parte de la gimnasia que tenemos que tener nosotros a la hora de encarar cómo vamos a informar determinados hechos. Bien, ¿quién más quiere hacer algún aporte? Ángel. Ángel Laureano. ¿Hablaste recién, no? ¿O no? Sí, recién le consulté profe. Ah, bien, bien, bien. ¿Algún otro de los chicos que quiere hablar? Ahí hay 2 manos levantadas, y si no, leo una pregunta que quedó acá en el chat, que A dice, ver. de José, cuando un periodista exagera con una noticia de un caso específico y generaliza, ¿es porque no tiene ética? Sí, sí, sí. La noticia no se exagera, la noticia se la brinda. Como también hay, a ver, no hay noticias ni buenas ni malas, hay noticias. Si yo exagero una noticia, es decir, estoy faltando un poco. ¿Cómo pues eso? Gato se le pide a Jesús. ¿Eh? Bueno. ¿Quién más? Hola. Sí. Edilena. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Quería referirme a lo siguiente. Por ejemplo, hay medios, incluso en la provincia, y hay 2 casos puntuales en los que he podido apreciar que, no sé si llamarlo amarillismo o exageración, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando dicen, en el barrio tal, los niños necesitan donaciones, por ejemplo, porque se va a celebrar el Día del Niño, y no tienen nada. Así, por ejemplo, era uno de los titulares. Los niños del barrio X no tienen nada. Se recurre a la solidaridad de la población para bla, 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 bla. ¿Sí? Y se recepcionan donaciones, etcétera, etcétera. Cuando puntualmente, por ejemplo, no quiero decir el titular exactamente, o sea, o el medio, nombrarlo directamente, pero en ese caso no era así. El barrio tiene gente que es muy trabajadora, incluso tienen un grupo de WhatsApp donde de compra-venta y otro grupo general, y en el de compra-venta el que no hace empanadas, hace tamales, hace humitas, vende una cosa, vende otra, son gente de mucho trabajo. Si bien es un asentamiento y tienen necesidades de los servicios básicos, porque los tienen de manera precaria, en cuanto a eso los niños sí tienen. ¿Sí? Obviamente si les hacen un festejo y les llevan cosas y regalitos, a cualquier niño de cualquier clase social le vienen bien, pero no es la forma. O sea, para mí eso no es una noticia, ¿sí? Y igual lo que aquí, a lo que voy no es a mi opinión, sino a la suya, ¿sí? Usted es la persona que tiene la experiencia y el conocimiento. Y en otro caso puntual, haciendo la cobertura en Tilcara, en Purmamarca fue, de una visita que hizo Patricia Bullrich, había una casa de vinos y estaba la gerente de la casa de vinos y ofreció una copa, hizo un brindis, habló acerca de la tierra, de la Pachamama, y como ella ya había un precedente de que la habían tildado de borracha, etcétera, etcétera, fue el boom de la noticia, ¿sí? Y en ese caso, por ejemplo, hasta a mí me señalaron. Usted era una de las periodistas que estaba ahí, usted subió esa noticia, por favor, bájela. Estaban que indagaban cómo hacer para bajar esa noticia. Entonces, ¿qué opinión le merece, por ejemplo, estos 2 hechos? Si la noticia ya está en la nube, es muy difícil que se la baje, muy difícil.
Sí, que desgraciadamente por eso se relacionó a Patricia Bullrich, mucho tuvo que ver las redes sociales. Y tercero, el amarillismo es primo hermano de la exageración. Yo también sé de muchos medios digitales que hacen del amarillismo, de la exageración y de las noticias falsas su sentido de vida periodística en este mundo. Solamente es necesario recorrer algunos medios de acá de la provincia de Jujuy y nos vamos a dar cuenta que con el afán de criticar una gestión, criticar a un político, hacen de la exageración algo cotidiano. Y muchas veces ni siquiera es cierto, ¿no? Terminan construyendo noticias falsas. Pero bueno, si la noticia esa se subió, ya está en la nube, es medio difícil que Y no la pudieron bajar, por ejemplo, en el caso de Patricia Bullrich. Y en el otro, para mí, era el lineamiento político que siguen y en el afán de darles protagonismo a un grupo en especial, siempre tratan de venir a ese lugar a hacer ese tipo de, o sea, de resaltar algo que sea, que pueda llegar a interesar a la sociedad, no necesariamente que sea una noticia. Claro. Sí, sí, digamos, lo que pasa es que, como yo les comentaba, el Internet te da anonimato, no tiene rostro, entonces pueden fabricar un perfil con la cara de cualquiera de nosotros, un nombre falso, y te empiezan a tirar información. Te empiezan a generar noticias falsas. Bueno, antes le decían pescado podrido o carne podrida, ahora le dicen noticias falsas. Pero bueno, eso forma parte de lo que es el entramado de las redes sociales, del papel de Internet. Por eso yo les comentaba la clase pasada de que las redes sociales pasaron en un principio de ser la verdad absoluta a ser la verdad a medias, y ahora hoy en día ya uno mira de costado cuando surge algo de las redes sociales. Digamos, el camino que ha transitado de acá para adelante, no sé qué papel cumplirán las redes sociales, pero sí, digamos, muchos lo utilizan desde el anonimato para tratar de alguna manera, dañar una imagen pública. Básicamente eso. Dañar una imagen pública. Que es solamente el fin último, ¿no? Bueno, claro, obviamente en que el este que hace caso, eso no tiene claro, ética. perdón, en este caso era puntualmente un medio, ¿sí? Conocido. Pero bueno, desafortunadamente el alcance que tiene es bastante amplio, aunque para mí no tiene mucha credibilidad, ¿sí? Que tenga alcance no te dice que sea creíble, ¿no? Ojo. Ojo. Una cosa es que tenga llegada, alcance, y otra cosa es que sea creíble. Son dos cosas completamente distintas. El alcance lo tenemos todos, por eso yo hablaba de una democratización de la comunicación. El alcance lo tenemos todos, pero la credibilidad es otra cosa. Ojo. Porque muchos dicen, no, sí es un medio que tiene alcance. Sí, bueno, puedes llegar de acá a la luna, pero ¿sos creíble? Esa es otra cosa completamente distinta. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta más, o si no entramos. Yo, profe, disculpe, ¿verdad? Sí. Igual que mi compañero me pasó, por ejemplo, para mi colegio, que fue, hicieron una mala noticia que nosotros hacíamos así, por ejemplo, como la bienvenida de primer año que nosotros nos hacemos, culpa de un colegio que otro, nos vienen a echar la culpa al Canal 6, que nosotros éramos así, que vamos a hacer embriagar a los chicos, todo es una mala noticia, y nos hizo quedar mal en mi colegio. Y nosotros, yo quería que el Canal 6, o sea, como yo estaba encargado también de esa festejo, yo estaba encargado también, quería hacer que el Canal 6 se venga a disculpar personalmente, porque eso fue una falsa noticia, que nos vinieron a difamar a mi colegio y eso estaba mal. Yo digo, no, si un periodismo tiene que averiguar bien quién hizo la noticia, si fue a averiguar, cómo trajeron los chicos, algo, no así difamar así de una sola vez. Sí, no sé si se habrán disculpado, pero hay otra herramienta como es la posibilidad que pidan un derecho a réplica. El derecho a réplica es un derecho que tiene, digamos, si a mí hay una noticia que me ha afectado,
Y bueno, tengo que solicitar al medio, bueno, dame el espacio para yo decir lo mío. Pero no va a quedar así. Pero muy difícil, no sé, yo creo que no se deben haber disculpado, no lo van a hacer, más pienso yo, salvo que reconozcan el error, pero no sé si si puede llegar ellos a pedir disculpas, ojalá, pero no sé. A ver, ¿alguien más? Yo, buen día, ¿qué tal? Quería saber si es lo mismo una fake news que una noticia falsa. Te adelantaste un poquito, pero son también primos hermanos. La fake news de la noticia falsa son primos hermanos. Ahí nomás andan. Que eso ya... Y con la posverdad terminan formando una familia perfecta, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, muchísimas gracias. Bien. Profe. Sí. ¿Qué tal? Buen día a todos. Profe Marcela Ramírez. Bueno, en otras palabras, ya para finalizar, entonces quiere decir que tenemos el periodismo de ética, que, bueno, uno de los autores que usted mencionó, que es Gumersindo Lafuente, y después el periodismo de la primicia, de la venta, más que nada, ¿no? De un negocio, que vendría a ser de Darío Restrepo, ¿puede ser? Sí. Bien, bien, eso quería hacer la diferencia, como para tener un poquito más de conocimiento, porque bueno, por ahí no estuve muy conectada todo el tiempo. Mil disculpas. Bien. ¿Es así entonces? No, sí, así sería. Vamos a ver ahora, por eso yo quería hacer un parate, el tema de la posverdad. Pero antes de hablar de la posverdad, tenemos que saber qué es la verdad. No vamos a entrar en una vorágine filosófica, ni mucho menos, sino vamos a tomar algunos autores griegos sobre el concepto de verdad. Obviamente, si vamos a hablar de posverdad, tenemos que saber primero qué es la verdad. Y para eso vamos a tomar primero lo que decía Parménides, que era un filósofo presocrático, y él señalaba que la verdad era un descubrimiento del ser que se contrapone con la opinión, con la doxa. Entonces, para él era el ser el que descubría la verdad y que se contraponía a la opinión que había sobre esa verdad del ser. Y otro autor, en este caso Aristóteles, él señalaba respecto a la verdad que lo que es cuando es, lo que no es cuando no es. Es decir, que no hay una verdad sin enunciado. Y un enunciado lo es siempre de algo. Es decir, si hay un enunciado, hay verdad. El enunciado, cuando yo digo pasó esto, entonces hay verdad. Si no pasó, si no hay enunciado, no hay verdad. Así de simple. Después hay otros autores, como este caso de Franca D'Agostino. En este caso, Franca D'Agostino, ella plantea 3 períodos respecto al concepto de la verdad. Uno es, primero, hasta mediados del siglo XIX, en donde la verdad era entendida como toda proposición o creencia que es verdadera si se corresponde a la realidad o a los hechos. Sobre el final de este siglo está otro autor, que es Friedrich Nietzsche, quien difiere de este concepto al manifestar que es una trampa. Para Nietzsche la verdad es una trampa del lenguaje que condiciona los pensamientos y los discursos, que impide pensar y vivir en libertad. Después surgen otros aspectos que están vinculados con el coherentismo y con el pragmatismo. Cuando hablamos de coherentismo, para esta autora, es decir que cuando algo es verdadero, si es coherente con lo que se sabe y se piensa. Si sos coherente con lo que pensás, con lo que sabés y con lo que decís, entrás dentro de esta división que hace, que es del coherentismo.
Y después habla también del pragmatismo. Cuando habla de pragmatismo señala que si un hecho es verdadero y si es útil, es doblemente verdadero. Tenemos que creer en ese hecho en sí. Si es útil lo que yo enuncié y es verdadero, entonces es doblemente verdadero. En ambos casos, no implica necesariamente la referencia a una realidad o fuera del lenguaje, del conocimiento o las creencias, sino que hace referencia justamente a un hecho concreto que sucede dentro de la realidad. Y también, para cerrar este concepto sobre la verdad, esta autora señala que a partir de la década del 30 aparecieron las teorías denominadas no robustas, que entiende a la verdad como un operador lingüístico que sirve para darle énfasis a lo que se dice. La verdad es un operador lingüístico que sirve para darle énfasis a lo que se dice. Y ahí quiero volver un poquito a lo que decía este autor, Friedrich Nietzsche, porque él señalaba que la verdad no es más que la mentira que la sociedad tolera y que por lo tanto conviene o se convierte en una no mentira. Para este autor, la verdad es una ficción, es una construcción lingüística que sirve para que la lucha política, o para que en una lucha política, una mayoría acepta tales ficciones y desecha otras. Y esto puede cambiar de acuerdo a los tiempos que vayan corriendo. Este tipo de verdad se construye a partir de nuestras propias debilidades. Es una especie de consuelo, es de acuerdo a lo que dice Nietzsche, un paño de agua tibia para nuestro entendimiento de las cosas. Pero ¿cómo surge todo lo que es el concepto y el origen de la posverdad? Bueno, hemos hablado de la verdad, ahora comenzamos a hablar de la posverdad. Y antes de ingresar a lo que es la posverdad, yo les voy a mostrar un video importante de un filósofo moderno. Tiene el apellido difícil, pero yo siempre lo nombro como el hermano de Claudio Zeta, Mario Zeta, o Sergio Zeta, no me acuerdo cómo se llama, que es periodista de policiales. Voy a salir un poquito de acá para buscar ese video y se los muestro porque es interesante cómo tiene la visión de la posverdad y cómo, de alguna manera, influye en la construcción incluso de nuestra realidad. Se lo muestro y después ingresamos más de lleno a lo que es todo lo relacionado con la posverdad. Mauro Zeta, sí, acá me están corrigiendo. Mauro Zeta. Bueno, este es el hermano. Es tan buen filósofo que en los medios tradicionales no lo quieren mucho, ¿no? Él trabaja mucho en el canal Encuentro, pero no se lo ve muy seguido en los medios tradicionales porque dice algunas verdades. Esto es un extracto de un video mucho más amplio que tiene, digamos, me pareció que no era conveniente, al menos para esta parte del módulo, porque tenía determinadas tendencias sobre el manejo de la información que me pareció que no era del todo correcto. Entonces yo he optado por sacar este extracto, o encontré este extracto, donde él explica un poco todo lo relacionado con este tema de la posverdad. Sí, ahí como me escuchan. Vamos. Lo que me parece clave para entender la posverdad es que aunque la verdad no exista,
se generan como consensos muy direccionados desde ciertos estratos de poder, se generan como consensos para establecer que determinadas ideas pasan como si fuesen verdaderas. O sea, todo el mundo sabe que está todo armado, pero todo el mundo necesita y quiere creer en eso igual. ¿Por qué? Porque le cuaja, porque le sirve, porque entrama con sus intereses. ¿Cómo actúa? ¿Cómo opera esa posverdad? En el mundo de los medios me parece que opera de una manera muy, digamos, que es posible de ser explicada tomando un concepto de Foucault. Es imprescindible para entender cómo funciona el poder. Foucault trata de correrse de una concepción represiva del poder. Es como si Foucault dijese, digamos, quieren entender cómo opera el poder hoy, el poder no reprime, sino que normaliza. Miren qué cambio en nuestra idea de poder, qué diferencia. No es que viene el poder y dictamina lo prohibido y lo permitido, sino que el poder va construyendo nuestra forma de pensar, haciéndolo normal. Miren la fuerza que tienen los medios en este efecto de normalización. Van construyendo formatos de pensamiento, no información. La información es lo de menos. Los contenidos fluyen por todos lados. Son los dispositivos, las estructuras con las que pensamos la realidad. A veces uno tiene la sensación que la realidad ejecuta lo que los medios establecen como formatos de pensamiento. Me fui a la mierda, ¿no? Me fui a la mierda, conceptos abstractos, pero voy a dar 4 ejemplos concretos. Primero, pensamiento binario. ¿Sos macho o hembra? ¿O sos K o anti-K? O sea, no hay matices. Matices no significa ser independiente, toda esa paja, ¿no?, de la independencia, que tampoco funciona en este contexto. Matices significa ser, digamos, ser contaminado por todas las posiciones existentes. Entender que nada es definitivo. La segunda característica es la exaltación de todos los estados de ánimo. ¿Vieron que lo que los medios consiguen es que nosotros nos creamos que estamos adentro de una película casi, ¿no? Yo lo llamo el efecto telenovela. Si hay un problema de tránsito, es que vas a perder el día arriba del colectivo. Si hay un conflicto de inseguridad, que tenés que salir armado de tu casa. La exaltación de los estados de ánimo es una, digamos, de las situaciones, de los dispositivos, diríamos, ¿no? Porque dispone nuestro ánimo más, digamos, al servicio de lo que el poder necesita, que de lo que nosotros después vivimos. La rapidez en el lenguaje y en los tiempos, me parece que son 2 características que hacen a cómo los medios normalizan. Para Foucault, la normalización tiene que ver con el hecho de que una norma se establezca como si fuese. Gente, me imagino que si están acá, todos estamos de acuerdo que normal no hay nada en este mundo. Si algo es normal, es porque proviene de una norma. Y si hay una norma, alguien la puso porque le garpa, porque le conviene, porque le sirve. Bien, interesante lo que dijo, ¿no? Prueba esta extraña técnica de 10 segundos esta noche para revertir la diabetes tipo 2. La mayoría de las personas continúan tomando. Bien, como les decía, interesante lo que dijo este filósofo. A mí me quedó lo que decía de que el poder no reprime, sino que el poder normaliza. Y una forma de normalizar es justamente instalar normas de conducta, pautas de comportamiento, y en la cual los medios de comunicación juegan un papel importante, y ahí entramos dentro de esta construcción de la posverdad, que la vamos a definir. Les pongo acá en pantalla lo que significa la posverdad y cómo ha comenzado toda esta historieta de la posverdad. La vamos a definir como aquella información
o aseveración que apela a las emociones, a las creencias o deseos del público en lugar de los hechos objetivos. Este concepto fue utilizado por Steve Tesich en 1992, ese señor que tienen ustedes ahí en pantalla, le dio esta denominación al que ha sido el síndrome de Watergate. El tema de Watergate es importante porque se generó en la década del 70, en la elección que llevó al segundo mandato a la presidencia de Estados Unidos a Richard Nixon, porque meses antes de esta elección, dos periodistas habían denunciado la red de espionaje que se hacía desde la Casa Blanca contra los rivales demócratas. Y aquí se planteaban y equiparaban verdades y malas noticias, que el público no quería malas noticias, al margen de que sean ciertas o no. Después surgió otra serie de situaciones vinculadas con la posverdad. Una es la reelección de Richard Nixon, otra fue la de Irán Gate, durante la presidencia de Ronald Reagan, por la venta de armas al gobierno iraní, mientras estaban en guerra con Irak. Después del financiamiento de Estados Unidos al movimiento armado conocido como los Contras nicaragüenses, que en este caso, como en el anterior, eran absolutamente ilegales. Después la guerra del Golfo, eso ha sido interesante también, donde se enfrentó a la Liga Árabe comandada por Estados Unidos contra Irak, y que se dio un hecho muy particular, porque esto fue televisado desde el frente de batalla por la CNN. Aquí se manejaba la idea de difundir imágenes en tiempo real y para que la audiencia pudiera experimentar emociones y sentimientos de los protagonistas, pero acá no se mostraban planos de dolor, sangre o víctimas, en donde se iba construyendo un relato a través de una estética tecnológica. Estos son algunos de los ejemplos. Y algunos de los autores que también analizan la posverdad, como es el caso de Ralph Case, que es un sociólogo norteamericano, él hablaba en su libro sobre la posverdad que se acabó el tiempo en el que había verdades y mentiras. Ahora hay información que quizás no son del todo ciertas, pero tampoco se podrían decir que son del todo falsas. Abundan los eufemismos para evitar hablar de la verdad, que se ha convertido en una palabra maldita, dice este autor, hasta casi ridícula. En la era de la posverdad, las fronteras entre verdad y mentira, honestidad y disimulo, ficción y no ficción, se borran. La construcción del relato comienza a cambiar en la década del 70 y implica que el ciudadano común ya no participa tanto de la construcción de la agenda de aquella época. Entonces comienza a jugar un papel más determinante el marketing político y la publicidad enganchada con la política, y que apelan a lo emocional. ¿Se acuerdan que hablábamos nosotros de lo que ha sido el marketing de contenido, más que nada volcado al trabajo periodístico? Y ese tratamiento de lo emocional en la conformación del discurso periodístico se termina alejando de la realidad. El público se convierte en un consumidor. Hay otros casos que, por ejemplo, están muy relacionados con el tema de la posverdad, y es la salida de Gran Bretaña del Brexit, el Brexit conocido cuando fue la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, la elección del presidente Donald Trump, hechos en donde se formaron y se cimentaron la total falta de información, o tal vez información engañosa como base de una campaña que se ha efectuado. La posverdad es la palabra más utilizada desde el año 2015 en adelante. Ya estamos en el 2022, con un aumento del 2000% en su uso. Así que imagínense ustedes. Ahora me dirán, pero a ver, ¿a quién le siguen una construcción? ¿O quiénes son los que construyen posverdades? Y tratando de buscar ejemplos, y muchas veces el periodismo institucional trata de generar una símil de construcción de posverdad. Ustedes ven los partes de algunas instituciones y está todo bien para algunos, cuando la realidad marca otra cosa. Y yo acá
quería mostrarle cómo de a poco en esta época, bueno, también en el ámbito deportivo hay construcciones de posverdad, ya la estamos viviendo, y yo acá quiero rescatar dos ejemplos, dos ejemplos de construcciones de la posverdad, y que están muy vinculados a lo deportivo, a lo futbolístico. Una que me llamó poderosamente la atención, que se lo voy a mostrar después. Fíjense en esta. Díganme si esto no es posverdad, o noticia deseada, que ya lo vamos a ver enseguida con Miñaski. Qatar 2022, videntes aseguran que Argentina será campeón del mundo similar al 86. Y acá está el desarrollo de la noticia. ¿Qué dicen las cartas de la fortuna de la selección argentina en la Copa del Mundo? El rival a vencer es nuevamente Alemania. La sinastría es un similar a la coronación de Maradona del 86, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es noticia deseada y posverdad. Digamos, yo no soy muy creíble de esta clase de gente videntes, taradotistas y demás. Ojalá, dicen algunos, ya están construyéndose la noticia. Pero hay uno que me llamó la atención, que la vi en redes sociales. No me dio tiempo de capturarla porque en realidad ese día estaba muy, muy a la chapa. Pero me llamó doblemente la atención porque lo tomó un medio. Se lo muestro ahora. Lo busco, que lo tengo acá separado. Lo tomó un medio importante del país. Fíjense en ustedes. Argentina campeón en Qatar. El detalle en una foto de Maradona que ilusiona a los hinchas. Esto lo deben haber visto ustedes a través del Facebook, ¿no? Fíjense cómo la construyen a la noticia. La esperanza de todos los argentinos de ver a Lionel Messi levantar la Copa del Mundo crece día a día. Un usuario de Twitter, hay miles de millones, trillones de usuarios de Twitter, pero ellos dicen, un usuario de Twitter publicó una foto de Diego Maradona levantando la Copa del 86 y según él, una curiosidad anticiparía el resultado de Qatar 2022. Este es un print de pantalla de lo que dice este usuario de Twitter. Bueno, la copa, y acá está el print de pantalla de este usuario de Twitter que dice, esta gran foto de Maradona con la más linda de todas en la mano derecha y la bandera de Qatar, fíjense cómo escribe Qatar, en la izquierda para ilusionarse, dicen. ¿Cuál es su interpretación? Bueno, está Maradona en el 86 y dicen que esta es la bandera de Qatar y es donde está señalando Maradona. Bueno, y hay todo un desarrollo de esa información. Acá le indican a la bandera de Qatar, no sé si esta o la de al costado, una de las dos de seguro. Bueno, esto es lisa y llanamente una construcción de noticia, o posverdad. Pues yo decía, en el ámbito de deporte, de esta, chicos, de acá a noviembre, y eso que recién estamos transitando la mitad de junio, miren lo que tenemos hasta noviembre, para este tipo de... Ya somos campeones de Qatar, ya para algunos somos campeones de Qatar, nos gustaría que seamos campeones de Qatar, a quien no, pero ¿en dónde estamos entrando? En esa construcción normativa de la noticia que hace que nosotros creamos de que Argentina va a ser campeona en Qatar. Después nos terminamos volviendo a la primera vuelta y se acabó la ilusión, como ya nos ha pasado muchas veces. Pero, profe, no tiene mala suerte, porque siempre la positiva. Ya entraste en esa normativa, pero, digamos, sí, me gustaría, pero seamos realistas. Digamos, no sabemos cómo están las otras elecciones. Es así de simple. Cuando gana México y Alemania, profe, no se preocupe. Confiamos en Messi. No, es que no es que desconfíe de nadie, yo desconfío de quien construye la noticia, que es distinto. Nos estás salando antes de tiempo. Ahora vamos a ver un poco lo que es la construcción de la
noticia deseada, que yo, como les decía recién, es primo hermano de la fake news y de la posverdad también. Miguel Wiñaski, hermano del periodista de TN, él sostenía que el montaje de una noticia no solamente era una tarea que llevaba adelante el medio, sino también la construcción de las audiencias, que es lo que deseaban consumir. Esto lo que mostraba recién es lo que la gente quiere consumir en una noticia deseada. De esta manera comienza a afianzarse este concepto, denominado justamente noticia deseada, que es aquella a la que el público busca creer, independientemente del medio que le está ofreciendo. Yo quiero creer que Argentina va a ser campeona del mundo. Quiero creer. Cambia el concepto de audiencia con el de tribu masiva, en la que termina creyendo en aquello que ha construido. En definitiva, la noticia deseada es aquella a la que el público tuvo una construcción psicosocial, pretendiendo creer en lo que le conviene, prefiriendo apoyarse en la afinidad antes que la disidencia. Si las creencias cambian, la construcción de la noticia también va a cambiar. Y solo entonces se construye la noticia deseada. Lo que el público quiere es lo que se le va a ofrecer. Si es cierto o no, eso lo vemos en otro momento. En este caso, Wiñaski pone como ejemplo lo sucedido con información que se suministró cuando falleció el hijo del expresidente Carlos Menem, en donde las investigaciones judiciales no hablaban de que había muerto en un atentado, pero el imperio deseado de la verosimilitud sigue sosteniendo de que efectivamente fue así. Es por eso que la posverdad termina siendo un familiar directo de la verosimilitud, y la noticia deseada también, en esa búsqueda por aparentar algo verdadero cuando sabemos que no lo es completamente. Acá tenemos a Eliseo Verón, pero antes de ingresar a Eliseo Verón, yo les quiero mostrar justamente otro video de Wiñaski. Lo busco acá y ya se los pongo a consideración de ustedes, donde él habla justamente de lo que es la construcción de la noticia deseada. A ver. Salgo un ratito de acá. A ver, bueno, un momentito que acá tengo... Ustedes tenían permanentemente en la pantalla lo de la construcción que hacía... La construcción que hacía Wiñaski. Asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce. Bien. Ahora se los comparto. Esto es lo que Wiñaski dice de la noticia deseada. Sobre los periodistas, sobre el periodismo. Ahí vamos. La noticia deseada es el imperio y el poder de la opinión pública sobre los periodistas, sobre el periodismo. Es decir, aquella victoria de la noticia, entre comillas, que se quiere escuchar, ver, y no de la evidencia que de pronto es indeseada por las audiencias. ¿Cómo se lucha contra ella? Haciendo periodismo, buscando metodologías tradicionales y novedosas, las evidencias, trabajando y de pronto apostando a perder audiencia, pero a trabajar con verdades y no con mitologías.
Hoy en día lo que hay es un perfil novedoso parcialmente de los periodistas, pero continúan vigentes las aptitudes y habilidades requeridas tradicionalmente para ejercer esta profesión. Hoy, como antes, nadie es buen periodista si no escribe bien, si no investiga bien, si no argumenta bien. De tal manera que el soporte exige de algunas nuevas habilidades, pero enriquece la profesión, que es inclusiva. Es mejor saber tomar un video que no hacerlo. De tal manera que lo que está aconteciendo es un enriquecimiento, reitero, de los perfiles periodísticos, conjugando lo nuevo con lo que viene ya desde hace tanto tiempo. La capacitación es permanente a través de diversas metodologías también. Por una parte, nosotros invitamos a periodistas a dar seminarios todo el tiempo, a periodistas que han hecho cosas novedosas, que han cubierto casos muy relevantes, en general a nivel global, y también invitamos a dar seminarios a personas que estén trabajando en innovación digital. Por ejemplo, en estos momentos invitamos reiteradamente a una especie de genio, de gurú del periodismo, de los nuevos modelos de negocio de periodismo digital, que se llama Matt Kelly, que es un inglés, que es un genio, que es un placer oírlo y que todos compartimos con él, te diría, mensualmente sus experiencias y sus ideas. Y ahí hay un mundo fascinante. Y luego hacemos talleres diversos de escritura, de pronto muy específicos, epígrafes, por ejemplo, en Internet, cosas por el estilo. Las redes sociales son un espacio de actividad, como sabemos, esto es obvio decirlo, de los lectores que a la vez también es una obviedad, dejan de ser simplemente lectores para ser a la vez emisores y productores de contenidos. No alcanzan. Son extraordinarias, ya no podemos vivir sin ellas, pero no completan el ciclo de la información, que sigue requiriendo hasta el momento, veremos qué ocurre en el futuro, del profesionalismo periodístico. La prueba está en que la generación de información a través de agentes no periodísticos como Wikileaks, esa suerte de post-periodismo, requirió de asociaciones con medios de referencia en todo el mundo para darle credibilidad a esa información que había brotado de ese modo. Y en la web, las noticias más leídas tienen que ver con diversos factores. Algunos son análogos a lo que resulta magnético en el papel y otros no. Por ejemplo, el impacto visual de un video funciona muy bien en Internet y en el papel no hay video. De tal manera que lo que se trata de hacer es un círculo en donde desde Internet se remita al análisis, por ejemplo, de fondo que puede y sigue ofreciendo el papel, porque los tiempos que se dedica un lector en el papel son mayores, pero el papel a la vez debe remitir de alguna manera, con alguna señal, hacia Internet para ver lo que el papel no puede dar, por ejemplo, la cuestión audiovisual. Un diario impreso tradicional probablemente deje de ser el elemento central o deje de ocupar la centralidad que ocupa hasta hoy en la mayoría de los países del mundo, a lo sumo en algunas décadas, pero por datos muy tangibles. El consumo de noticias a través de celulares es mayor en la mayoría de los países del mundo que al consumo de noticias en los diarios de papel, sobre todo en los medios de transporte. De tal forma que hay una dispersión de la información a través de distintos soportes. Sin embargo, lo que permanece es el espíritu del diario, es decir, el profesionalismo, reitero y enfatizo esto, y la información veraz y seria que hasta el momento uno diría sigue resistiendo los embates de la ficción y atenta contra el periodismo. Bien, muchos conceptos vinculados con la noticia deseada y también el papel de las redes sociales en el periodismo,
confirma de alguna manera lo que yo ya les había comentado en la clase pasada. No, yo le daba ya una fecha de vencimiento al diario Papel, pero bueno, el liceo Wiñaski es un poquito más optimista. Hablábamos del Liceo Verón, y con esto ya vamos cerrando. En esta construcción de la noticia deseada, o de la posverdad, el Liceo Verón, él dice que cada uno de nosotros cree en los acontecimientos de la verdad, o de la realidad, más allá de no tener una experiencia personal con la misma. Y aquí comienza a jugar un papel determinante, es la confianza. La confianza es el discurso en el que creemos, es aquel que se acerca más a lo que creemos. Si hubiésemos reaccionado, es aquel al que creemos y que hemos reaccionado, de igual manera si hubiésemos tenido la experiencia directa. Esto se produce porque las denominadas tribus masivas terminan respondiendo a las creaciones de los medios de comunicación más allá de la construcción que realicen. La posverdad debe ser informada o cubierta como farándula, porque forma parte de una zona de entretenimiento. A políticos como Trump, en su momento, o algunos de nuestro país que han utilizado las redes sociales para llegar al poder, las críticas les dolían más si llegaban de programas populares, por ejemplo, de Estados Unidos, o de programas masivos de acá de la Argentina. Porque detrás de ese periodismo de farándula persiste de manera inclaudicable el like, el click, el trending topic, porque es el ejercicio real del periodismo, porque en el ejercicio real del periodismo la posverdad no existe. Dentro del nuevo ecosistema mediático se vincula a hechos sucedidos durante la campaña de Donald Trump para llegar a la presidencia de Estados Unidos, donde las redes sociales terminaban construyendo un discurso basado en los rumores que terminaron generando más que nada en la opinión pública cierto grado de credibilidad que la propia verdad. Esto se debe también a que las personas terminaron construyendo su propia versión de la realidad en base a lo que parecía más lógico y entretenido y atractivo, y terminaba coincidiendo con lo que estaban acostumbrados a creer y no necesariamente era verdad. Cierro con esto. Fernando Ruiz ha sido presidente de FOPEA, un estudioso de los medios de comunicación. Él dice que tanto la fake news como la posverdad se construyen en base a una revolución producida por las tecnologías digitales, el crecimiento de movimientos populistas y autoritarios, y la selección y jerarquización que hacen las audiencias de contenidos que terminan reafirmando sus propias creencias, aunque éstas no están del todo ciertas. Eso lleva a la aplicación de lo que es la posverdad en el campo de la política, en donde la construcción del discurso tiene fundamento más que nada en cuestiones emotivas, y no tanto en la exposición de políticas concretas. La posverdad lleva al fenómeno de la desinformación tan variado como los rumores, las teorías de conspiración, las exageraciones, las distorsiones y las promesas falsas. Si bien en la política la mentira estuvo siempre presente, en los actuales tiempos de las redes sociales se puede apreciar que lamentablemente la mentira es un fenómeno que está socialmente aceptado y que las redes sociales transforman y multiplican la mentira hasta convertirla en un vehículo de la propia verdad. Cierro con esto y esta imagen. Los tiempos cambian, el periodismo no. Por un lado ustedes tienen redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Like, YouTube, Google+, una serie de plataformas digitales que sirven para la información. Por otro lado, tienen un teléfono antiguo, un teléfono que era utilizado como herramienta fundamental en el periodismo gráfico, un teléfono que nos servía para chequear información cuando las distancias y los tiempos muchas veces hacían que no nos pudiéramos trasladar. Tenemos dos escuelas, la escuela del periodismo tradicional y la escuela del periodismo digital,
Pero en estas dos escuelas confluyen algo que es cierto y valedero. La esencia del periodismo no ha cambiado. La necesidad de información de la gente, más allá de esta multiplicidad de plataformas, está siempre vigente. Con algunas alteraciones, con algunos cambios, pero siempre vigente. No nos olvidemos que somos periodistas y que más allá del sinfín de información que recibimos a través de las distintas plataformas, esto no tiene que cambiar. La esencia, las ganas de hacer periodismo, pero periodismo en serio, fundamentándonos principalmente en todas las herramientas que tenemos a disposición, pero no dejar de lado que nosotros estamos ante una audiencia que, si bien tiene información, necesita creer que lo que nosotros le estamos ofreciendo es realmente la verdad. Y esa es nuestra función, informar sobre la verdad de los hechos, que muchas veces muchos la utilizan con otros fines que son completamente distintos. Aquí ya de alguna forma cerramos lo que es este módulo de periodismo gráfico al periodismo digital. Queda abierto el debate en los últimos 15 minutos. Preguntas, consideraciones, dudas. Es el turno de ustedes, chicos, pues yo ya hablé todo. En sí, todo esto funciona según la editorial también del medio en el cual se desempeña uno, ¿no es cierto? Porque si la editorial te dice, bueno, haz este tipo de noticias, no te queda otra. Te voy a hacer, Marcela, te voy a hacer una pequeña corrección. Hay una confusión marcada de lo que es estrategias comunicativas con editorial del medio. El pensamiento editorial es lo que lo ha marcado a través del tiempo. Pongo siempre yo estos dos ejemplos. La Nación tiene una línea editorial concreta y específica. Página 12 tiene otra línea editorial completamente distinta. Ellos se han cimentado dentro de esa línea editorial y han crecido dentro de esa línea editorial. Si yo voy a trabajar a un diario como La Nación, yo sé qué tipo de línea editorial tiene. Si yo voy a trabajar un diario como Página 12, yo sé qué tipo de línea editorial tiene. Todo lo demás son estrategias comunicativas momentáneas. Hoy estamos bien, mañana estamos mal. Es así de simple. Pero línea editorial, digamos, es lo que ha caracterizado al medio y que el medio lo ha dado a conocer justamente a través de sus editoriales para que la gente sepa, yo tengo esta línea, ha sido siempre la misma y no me va a cambiar nada. ¿Me entienden? Y a través de esa línea editorial, bueno, coincidirán, acompañarán o no determinadas gestiones. Pero siempre eso entre la línea editorial. Lo que vos planteás es cierto, pero eso está enmarcado dentro de lo que es una estrategia comunicativa. No sé si logré evacuar tu duda, Marce. Sí, está todo bien, profe, gracias. Me toca. Profe, usted como dijo, los tiempos cambian y el periodismo no, eso sí, siempre ha sido así. Después de tantos años de cambios, el periodismo sigue dando lo mismo, va a seguir haciendo las mismas preguntas o el mismo cuestionamiento como usted dice, ¿o no? ¿O me confundo? No, las preguntas van a seguir siendo la misma. El qué, cuándo, dónde, por qué y para qué, eso no cambia en absoluto. Y la preparación para los temas también es importante, ir preparados para saber con qué nos vamos a enfrentar, es también importante. Es la tarea ni más ni menos del periodismo en estas épocas, el periodismo que ha ido mutando, ha ido creciendo y que sin duda alguna nos sirve para mejorar todo lo que es nuestra manera de informar a la comunidad, que eso sí, ha ido cambiando. Pero la esencia no cambia, ¿eh? La esencia no cambia. Ok, profe, eso es todo nomás. Esa es mi pregunta. Bien. Bueno, Karina, no sé si... Sí, algo que quería decir con respecto a lo que te preguntaba Marcela, creo que vos tomaste un punto también
que me parece interesante la capacitación, pero saber que siempre a veces se habla de ser objetivos, subjetivos, imparcial, parcial. Yo creo que también es importante destacar que obviamente somos sujetos, somos subjetivos, sujetos de derecho también, de obligaciones, de valores, y creo que también en esto, aún teniendo en cuenta la línea editorial, tiene mucho que ver tu postura también personal, tu opinión, la parte crítica que tiene que tener cada ser humano, ¿no? Ante todos los hechos que se presenten, la contextualización, descontextualización, y algo que también es la impronta. Creo que cada periodista también pone una impronta, que creo que esa impronta es todo esto, ¿no? Como un mix de también la capacitación, lo que vos decís, la previa preparación, lo que uno es como persona, esto que hablábamos de la verdad, de la posverdad, también el posicionamiento que tenemos. Cada uno de nosotros tiene sus interpretaciones hay hechos límites también que nos dejan quizás sin palabras, situaciones límites. Entonces creo que como seres completos, subjetivos, humanos, periodistas, comunicadores, tiene mucho que ver la impronta y la persona que somos, y creo que eso también creo que se distingue más allá de cualquier línea editorial. Creo que eso debe ser como lo que debe salir adelante, ¿no? Exactamente. Es importante la capacitación, es importante la utilización de las herramientas tecnológicas. Como bien decía Karina, somos subjetivos. Desde el momento mismo en que nosotros decidimos cubrir determinado tipo de información, ya estamos entrando en un cierto grado de subjetividad, pero ahí está la preparación, la diferencia que hay con el periodismo ciudadano. Es decir, bueno, si bien yo voy a cubrir este tema, tengo que considerar todas las aristas de esta cuestión de la noticia que estoy construyendo para que llegue al público de la manera más objetiva posible. No digo objetiva porque la objetividad no existe, pero de la manera más objetiva posible. Bien. Bueno. Yo quería por ahí sí. transmitir algunas preguntas que me estuvieron diciendo los chicos. A ver. Es básicamente si va a dejar algún tipo de bibliografía para subir al aula virtual, o si va a dejar también las presentaciones, las slides que se estuvieron compartiendo. No sé si las podemos colgar en el aula virtual. Karina, creo que quedaba en YouTube esto, ¿no? Sí, la grabación de la clase queda en YouTube. Ahí está. Después yo me contacto para llevarle, acercarle este material biográfico. Acá hay una de José, me voy a permitir leerla, o no sé si querés leerla vos, Karina. Sí. Léela vos, Karina. Ok, dice: cuando no quiero entrevistar a alguien que no me gusta como periodista, ¿está bien o mal desde la ética? Cuando no quiero entrevistar a alguien que no me gusta como periodista, dice. O quizás a mí se me da a entender que hubo algo previo, ¿no? Quizás claro. una situación previa que te impide... Pero hay algo que se llama objeción de conciencia. Si yo no lo quiero hacer, no lo hago. Y el medio no puede tomar medidas respecto a eso, porque, bueno, yo soy honesto, no voy a ver a tal persona porque no me gusta. Pero, a ver, yo creo que forma parte de la profesionalidad del periodista. Si yo no quiero a alguien, no me voy a empacar y decir no le hago la nota. Yo ahí tengo que demostrar mi profesionalidad. No lo trago, nunca lo tragué y nunca lo voy a tragar a esta persona, pero me toca entrevistarlo. Bueno, ahí entra a jugar lo profesional. Es decir, bueno, no lo puedo ni ver, pero lo tengo que entrevistar y lo voy a hacer de la mejor manera posible y voy a demostrar lo profesional que soy como periodista. Es decir, dejar de lado lo profesional, lo personal, y poner sobre la preferencia lo profesional, lo personal a un lado. No me gusta, no me quiere, no te trago, no te voy a entrevistar, no. Somos periodistas profesionales y voy a entrevistarlo, no me queda otra, es mi función. Después que le haga la última pregunta, muchas gracias, me doy media vuelta, me voy, lo saludo, pero yo demuestro que soy profesional. Porque si no, vamos a entrar
le vamos a bajar el precio a nuestro trabajo periodístico porque no lo trago a él, y porque no lo trago, no lo voy a entrevistar. Porque ahí caemos en la simplificación. Como no lo trago, yo lo voy a sacudir con toda la noticia que pueda. Como no lo trago, pequeño error que cometa, ahí nomás lo voy a criticar. No, eso es ser simple, eso es ser básico. Ustedes son profesionales. No lo trago, también, no lo trago. Pero si lo tengo que entrevistar, lo entrevistaré como profesional periodista. Y después me despido y no lo seguiré tragando, digamos. Pasa. Porque si uno pone sobre eso, nadie quiere a los periodistas. El periodismo no es, esa es una confusión que muchos tienen, que el periodismo no son relaciones públicas. El periodista informa. Las relaciones públicas para otro lado. Pero el periodista es periodista y el periodista informa. Sea gráfico, sea digital, informa de la mejor manera posible. Profe, ¿me escucha? Te escucho, Fabián. Hola. Sí, por ahí, bueno, yo no trabajo en el periodismo, pero escuchaba recién lo que usted decía de que el periodista no se lo quiere. En realidad creo que el periodismo en sí ha perdido mucho valor este último tiempo, por el hecho de que hoy hablábamos de la ética de la verdad, y veo que mucho periodismo vende su verdad. Y creo que ese valor, justamente al ponerse una camiseta, y vamos a lo político, al ponerse una camiseta diferente del periodista, ha perdido valor, y muchas veces cuando uno escucha diferentes medios, no importa quién dé la noticia, porque ya se sabe que hay un medio donde uno va, trabaja y se tiene que poner una camiseta. Yo creo que es bueno recalcar esto, que el periodista debe ser periodista y debe ser objetivo en lo que debe informar, pero también debe darle valor a la noticia y no ser como un enviado, digamos, dentro de algún medio. No sé si me doy a entender lo que estoy diciendo. Sí, a ver, sí, lo que decía es cierto, se ven mucho en los medios nacionales, muchos canales de noticias, pero bueno, la respuesta es simple. Dejan de ser periodistas para pasar a ser operadores de un sector o del otro, así de simple. Y gracias a Dios, digo esto, gracias a Dios, nosotros tenemos la posibilidad de cambiar de frecuencia, de cambiar de canal. Ahora tenemos una cantidad importante de opciones que se dan dentro de lo que es la posibilidad de informarse, y bueno, si no me gusta, bueno, no lo sigo, así de simple. Claro, obviamente uno elige los medios, profe. Pero bueno, íbamos al valor, ¿no?, del periodista, y al valor eso de decir que el periodista obviamente no se lo quiere, pero iba a eso, Chicos, de que ellos mismos... hay un concepto básico en el periodismo. Si ustedes creen que siendo periodista lo va a querer todo el mundo, o se van a hacer millonarios, imposible. Están equivocados. Perdón que comete este acto de sincericidio, pero están equivocados. El periodista no te va a hacer millonario siendo periodista, salvo que te conviertas en operador, y no te va a querer todo el mundo, eso de cajón, porque tu información va a gustar a algunos y va a disgustar a muchos, pero es tu función. Por eso yo digo que hacerla de la mejor manera, de lo más profesional posible. Porque si vos sos periodista porque pensás que te va a querer todo el mundo, estás equivocado. Y si vos crees que vas a ser periodista para hacerte millonario, estás doblemente equivocado. Esta es una profesión que debe ser tomada con la responsabilidad social que merece, en la cual estamos sometidos a lo que son los vaivenes económicos que tenemos en este bendito país. Ahí están en juego dos cosas, profe. O sea, el tema de los valores de un periodista, que obviamente lo sabemos, la objetividad que por allí muchas veces falta por el medio de comunicación el cual respondemos. Uno no elige el medio, uno lamentablemente a veces no hay en otra opción o otro lugar donde quisiera estar
Y bueno, está en el medio y responde lamentablemente a la editorial que baja el medio. Ahora, la objetividad realmente se ha perdido hace mucho ya, me parece. Los valores del periodista lo puede tener, y como usted dijo hace rato, uno puede hacer entrevista a una persona que no le agrada, pero tiene que ponerse la cara de optimismo, de alegría y todo lo que fuera para hacer la entrevista y ser educado más que nada. Respeto y educación ante el uniforme de la persona y ante el entrevistado, porque es autoridad en este caso, ¿no? Sería así también. Claro, y vos, imagínate, si yo no quiero a esa persona y no lo voy a entrevistar, y resulta que esa persona tiene la primicia del siglo, ¿no lo voy a entrevistar porque no lo trago? No, yo soy profesional. Lo entrevistaré, me dará la entrevista y después, bueno, digamos, no lo seguiré tragando. En mi caso, yo ya tengo 28 años en el trabajo periodístico, más que nada televisivo, y bueno, en los últimos tiempos digital. Y me ha tocado entrevistar a gente que yo no trago, y ellos mucho menos a mí, ¿no? Mucho menos a mí. Y uno se da cuenta la forma en que lo miran, te están disparando con la mirada, pero bueno, yo soy periodista profesional, le digo, necesito de este tema. ¿Me puede dar la nota, sí o no? Bueno, sí, me la da con la mejor cara de póker, pero me da la nota, y bueno, después cada uno sigue por su camino. Pero bueno, es la forma de hacer esto de una manera más profesional posible. Yo, si no lo trago, y bueno, dejaré mis sentimientos a un lado, y ejerceré lo que es el periodismo, y después veremos. Bien. Bueno, chicos, a ver, ¿hay algo más? ¿El de la amarilla? No, pero preguntarle qué horario y cuándo. No sé, hay un mensaje de Corina, no lo puede ver bien. Corina Cárdenas. ¿Tenés apagado el micrófono, Karina? No, digo que ahí te la leo, porque estuve silenciando ahí algunos, si bien ya se les dijo que apaguen el micrófono, por ratos tengo que silenciarlo. Dice, entonces del mismo modo, mencionar el profesionalismo cuando entrevistamos a un amigo, para no exagerar la nota, digo. Sí, obviamente. Que sea amigo o enemigo, eso no hace a tu profesionalidad. Yo, a ver, yo he entrevistado así con gente que no me puede ni ver, gente con la cual tengo muy buenas relaciones, pero es una cuestión ética y profesional decirle, mira, somos amigos, comemos asado, todo lo que vos quieras, pero yo vengo por este tema. Listo. Vos le anticipás cuál es el tema, digamos, porque es otra cuestión, ¿no? Y si no, a ver, pero ¿qué me vas a preguntar? ¿De qué tema? No, mira, no, yo te lo voy a preguntar, bueno, pero decime por lo menos para que yo sepa. Digamos, para mí forma parte de la honestidad periodística decir, mira, somos amigos, pero en esta yo te tengo que entrevistar por este tema. Al menos ya sabe. Y él verá si responde, si no, que esto, que lo otro. Es lo mismo, exactamente lo mismo, porque sea mi amigo no lo voy a endulzar con las preguntas, ni mucho menos. No, no, para nada. Sea amigo o enemigo, eso no tiene nada que ver. Mi función es ser periodista. Entonces tengo que informar. Informar acabadamente, ojo, ¿no? Informar con datos, con elementos, con chequeo de fuente. Informar como tiene que ser. No dejar que lo personal influya en nuestro trabajo. Porque ahí sí caemos en valoraciones equivocadas y termina dañando el único capital que tenemos los periodistas. Yo les dije, si ustedes quieren ser millonarios con el periodismo, están doblemente equivocados. Si ustedes creen que todo el mundo los ama porque son periodistas, están equivocados. El único capital que tiene un periodista es la credibilidad. El periodista, mientras sea creíble, va a tener una muy buena comunidad, sea pública o digital. El día que nosotros dejemos de ser creíbles, perdemos como capital. Perdemos como periodista y bueno, nos dedicaremos a otras cosas.
Sí, otro punto que siempre está, digamos, no quiero hablar más, pero solo quiero acotar esto, que en la comunicación la empatía, ¿no? También creo que no debemos olvidar el ponerme en el lugar del otro. Decimos ponernos los zapatos del otro, aunque a veces son muy grandes, aunque a veces son muy chicos, aunque a veces nos cuesta entender situaciones. Entonces creo que la empatía también, ¿no? Decir, bueno, yo voy a decir esto, voy a hablar, cómo lo debo abordar, cómo me gustaría que me suceda a mí, o si mi nombre está implicado en esto. Entonces creo que también es importante. Sí, empatía, pero que no afecte el trabajo profesional. En primer lugar, un periodista debe ser una buena persona. Bueno, como dice la frase de Márquez, ¿no? García Márquez. Profe, ahora pasa mucho esta situación de los periodistas que están en la calle, que están haciendo las crónicas, suele pasar este tipo de amenazas por parte de los entrevistados. Por ejemplo, en un lugar típico, ruta, accidente, ya sea de los mismos protagonistas de, de estos tipos de accidentes, o bien de los familiares. Bueno, no sé si ese tema se trata ahora o en otra clase. No, pero es algo que forma parte de nuestro trabajo. Sí, no, bueno, como te digo, hay gente que te va a querer y gente que no te va a querer. A mí me pasó millones de veces que cubrí incidentes de tránsito y te ven que prender la cámara y sí, ¿no? Se acuerdan de toda la generación que viene detrás tuyo y toda la que viene delante tuyo también. Sí, no, pero son reacciones, digamos, no, forma parte de lo que es la situación en sí. Obviamente que a todo el mundo le molesta que tenga cierto grado de responsabilidad o no en un hecho, un incidente vial o lo que fuera, y sí, le va a molestar que esté en la cámara y va a tratar de coartar nuestro trabajo con ese tipo de situaciones, de amenaza. Forma parte de la sal de la vida periodística, chicos. El periodismo movilero es el mejor periodismo que hay. ¿Saben por qué? Yo tengo, como les decía, 28 años trabajando en medio televisivo. Y lo mejor que le puede pasar a un periodista es ser movilero. ¿Saben por qué? Porque todos los días son distintos. No hay un día igual a otro. Vos, si armás una agenda y pensás que vas a cumplir esa agenda, la podés cumplir como se te puede cambiar en 2 minutos. Y la dinámica de la información te lleva a otro lado. Y eso es lo que lo hace único al periodismo movilero. El periodismo en serio, y yo lo hago todos los días, es en la calle, obviamente con el soporte de redes sociales, todo lo que se vive ahora, pero en la calle está el verdadero periodismo, y vos te enterás de cosas que después vos ves que se replican en redes sociales, pero esa dinámica es linda, es interesante, porque no sabes con qué te vas a topar. Puedes hacer todo lo que vos planificaste, o te cambia todo, te manda a otro lugar de la noticia que te hace mucho más interesante la cobertura. Pero forma parte de la vida periodística. Obviamente en el medio sí, te van a decir un montón de cosas, te van a... No, pero sí, digamos, te puede preocupar, pero digamos, no, forma parte de las coberturas que uno hace habitualmente. Bueno, tenemos varios comentarios a lo largo de la clase referidos a la clase de hoy. Por ejemplo, Cecilia Varela dice: gracias, licenciado Silvano, por compartir sus conocimientos y experiencias. Un placer poder escucharlos. Saludos. Bueno, Benito, Rubén Vilca también dicen: un gusto volverlo a ver. Bueno, ellos iban escribiendo mientras decían que se escuchaba, que estaba espectacular, después que se entendía claramente, clara y precisa. Así fue el mensaje. Bueno, más que todo, yo creo que yo valoro mucho tu experiencia, y creo que esta sencillez de no tomarte todas las situaciones como muy a pecho, como decimos así bien criollamente, de bueno, saber que son parte, y creo que también así es la vida, ¿no? Que debemos seguir adelante en lo que hacemos sin permitir que las situaciones gobiernen nuestra conducta, nuestra forma de ver. Creo que eso también yo siento que lo transmitiste, porque el periodista está expuesto a muchas situaciones. Hay situaciones que son simples, otras complejas, amenazas,
Bueno, hay otros casos, como dijiste, ¿no? Que no está obligado a responder, seguramente si está en un tema legal, a veces hay situaciones legales, y bueno, quizás daría para otra clase más, pero te agradecemos mucho. También Rafael Rodríguez dice muy buena clase. Gracias por este tiempo, por esta clase, por compartirnos, ¿no? Creo que decimos que hay mucha tela para cortar. A todos creo que nos dejas así, como cuando hacemos una investigación y decimos, esta investigación se podría ampliar. Yo creo que sí, a mí me da, y seguramente a los alumnos, como decir, me deja picando para pensar en esto, para averiguar esto, para ahondar en esto, y creo que como docentes ese es uno de los objetivos, ¿no? Dejar que el alumno autorreflexione y siga indagando, siga conociendo, siga formándose, es parte también de la educación a distancia. Israel dice muchas gracias a todos, la verdad, el mejor periodista está en la calle, el movilero, porque conoce todo, observa, escucha, y todo puede cambiar en un segundo. Estamos expuestos al tiempo climático, pero no es un problema para seguir informando. Israel Crispín, que es periodista de La Quiaca, y contarles que hoy hizo 12 grados bajo cero, así que es todo un reto, como él dice. Y bueno, el viento y todas las inclemencias acá en La Quiaca, seguramente cada lugar tiene su singularidad. Así que te agradecemos un montón, Silvano, te enviamos un saludo gigante desde acá de La Quiaca, creo de Humahuaca, de Abrapampa, de Bolivia, de todos los lugares que pudimos compartir. Esperamos en algún momento encontrarte de nuevo. Sabemos que tu módulo está finalizando. Algunas preguntas que me hacían si había una evaluación sobre este módulo o se va a dar en el integral, que creo que va a haber ya les voy a comentar a los chicos que va a haber un trabajo integral, ya eso va a ser para noviembre. Si quisieras decir algo más de eso, y bueno, ya estaríamos cerrando. Bien, la evaluación la harán ustedes, si les sirve o no, si lo pueden aplicar o no. Y yo simplemente agradecer a todos los chicos de La Quiaca, Abrapampa, Bolivia, Humahuaca. La verdad para mí ha sido un honor, primero que me hayan convocado para esta diplomatura. Primero me habían convocado para la zona del Ramal y me sentí gratificado. Y después cuando nuevamente me convocan ya para la zona del norte, La Quiaca, Humahuaca, Abrapampa, hasta Bolivia, me siento doblemente gratificado de que, estoy fijándome ahora, casi 60, 61 personas han participado, estuvimos casi 2 horas hablando, traté de que sea algo dinámico, lo que ustedes lo entiendan, creo que lo he logrado, y yo les quiero dar las gracias a ustedes, a la gente de Diplomatura y a los chicos, gracias totales por, bueno, aceptar que yo les comente desde mi punto de vista todo lo que es el periodismo, y seguramente, bueno, habrá otra oportunidad donde nos vamos a reunir, por ahí nos encontraremos en algunas coberturas, charlaremos, pero yo simplemente quiero darles gracias a todos ustedes, a la gente de la UNJU. Bueno, todos estos temas yo también los trato en el seminario de periodismo político y legislativo que doy en la Universidad Nacional de Jujuy hace como 15 años también, y para mí este tipo de reuniones, en este formato digital o presencial, es realmente halagador para mí. Muchas gracias. Me dicen que llegamos a ser 78 en algún momento. Bueno, sí. Gracias a todos, chicos, y nos vamos a encontrar en alguna oportunidad. Y bueno, a su servicio para lo que necesiten. Bueno, ahí Miriam Tabarcachi, que es nuestra coordinadora institucional, ¿quiere decir algunas palabras? A ver. Sí, gracias, Karina. Les quería comunicar, perdón, Silvano, que interrumpa. No, les quería comunicar que están en el aula virtual, en la plataforma, en las comisiones de consulta para todos los alumnos. Así que alguien que tenga duda o quiera aportar o quiera preguntar o no sé, consultar sobre la clase, horarios o grupos de WhatsApp, por favor, están los horarios de las comisiones. Los chicos pueden entrar con el mismo link a cada una y en el horario que puedan para poder, bueno, sacarse las dudas, ¿sí? Eso era todo. Gracias y muy constructiva el encuentro. Perfecto. Gracias, gracias. Ahí, bueno, lo último desde Abrapampa, un gusto. Silvano, agradecido por brindar sus conocimientos desde Mina del Aguilar. Así que, bueno,
Ahí muy agradecido, Silvano, y nos despedimos. Bien. Seguramente ya cada uno tiene su jornada. Gracias por estar a todos, gracias por este tiempo. Hasta la próxima. Hasta el próximo sábado, los alumnos. Chao, Silvano, gracias. Gracias. Gracias, profe.